Muy buenos días, empezamos esta semana final del proyecto 2. Vamos a iniciar con la actividad 1, que tiene el tema comunicación asertiva de la asignatura de lengua y literatura. Vamos a partir sobre el texto que nos han compartido nuestros docentes en la ficha pedagógica. Allí habla acerca de la asertividad como una forma de expresión consciente cuyo objetivo es comunicar ideas y sentimientos de manera auténtica, clara, directa y equilibrada. La asertividad comunica nuestras opiniones y sentimientos a la vez que defiende nuestros legítimos derechos, eso sí, sin herir a otra persona. La asertividad parte del respeto hacia los demás y también hacia uno mismo. Cuando eres asertivo, aceptas los criterios, los pensamientos de las otras personas, aunque estos no coincidan con los tuyos. Echemos un vistazo a lo que dice la Real Academia de la Lengua sobre esta palabra. Pues bien, ser asertivo, según el diccionario, dice que es de una persona que expresa su opinión de manera firme. El concepto de asertividad hace referencia a la capacidad de comunicar a las personas que nos rodean lo que sentimos y lo que necesitamos, pero siempre y cuando evitemos herir y ofender a los demás. Forma parte de las habilidades sociales que uno necesita tener para poderse comunicar con forma positiva y empatía. Quiero que veas esta ilustración. Ser asertivo es lo que está en medio. Por un lado está lo que yo quiero como persona, pero por el otro también está lo que quieren los demás. Es decir, yo siempre voy a defender mis derechos siempre y cuando no altere el de los demás. Pongamos un ejemplo. Supongamos que a ti desde pequeño en tu casa te pusieron un sobrenombre. Claro, con cariño te llaman así. Pero ahora que has ido creciendo te diste cuenta que no te gusta ese sobrenombre, ¿no? De hecho, te gustaría que te llamen por tu nombre. Entonces, estás en completo derecho de pedir firmemente que te llamen por tu nombre. Ahora bien, tampoco estás en el derecho de insultar a las demás personas o comenzar a inventar apodos a los demás solo porque usan un apodo contra ti. ¿Ves? En ese momento eres asertivo. Cuando dices de manera firme, no me gusta que usen ese apodo en mí. Por favor, llámame por mi nombre. Al decir eso, estás siendo asertivo y no estás hiriendo los sentimientos de las demás personas. Ser asertivo puede ser muy beneficioso, de hecho es lo ideal en todas las personas. Para que tengas una idea, por ejemplo, hay ciertas personas que les gusta un equipo de fútbol, mientras que hay otros que les gusta otro. Pero el hecho de que no te guste lo mismo que los demás no significa de que vas a atacar o te va a gustar de que ataquen el equipo que a ti te gusta. Entonces, la asertividad te va a ayudar a tener empatía y a tolerar el pensamiento de otras personas, aunque no coincida con el tuyo. Te va a ayudar incluso cuando seas adulto en el trabajo a tolerar a las personas, porque recuerda, no siempre vas a trabajar con personas que te agraden. Ahora, entre los beneficios de la comunicación asertiva está el hecho de que va a ser muy bueno para tu salud, tanto física o emocional. Va a tener un impacto positivo en el sentido de que vas a evitar el estrés e inclusive enfermarte, que puede afectar a varios órganos de tu cuerpo debido a que te puedes enfurecer con facilidad si es que no eres asertivo. Además, vas a tener una mejor autoestima, vas a comprender tus propias emociones y vas a respetar las de los otros. Es decir, todo esto se traduce en satisfacción a nivel. Con esto en mente vamos a pasar a la realización del ejercicio número 1. Vas a leer con atención el cuento Los 6 ciegos y el elefante. Si no tienes en físico, te recomiendo que pongas pausa y leas el cuento. Algo que podemos sacar en claro de este cuento es que para valorar las opiniones de los demás hay que aprender a escuchar. Los 6 sabios del cuento no atendían a lo que decían sus compañeros, tan solo afirmaban aquello que habían sentido con sus manos. Pero eso era tan solo una suposición porque no conocían el cuadro completo, no conocían el animal por completo, en este caso. Recuerda la lección que nos está dejando este cuento, que tiene que ver mucho con la asertividad y con el valor que es escuchar la opinión de los demás. Claro, en el caso de los ciegos, lo que ellos opinaban en base a lo que habían tocado, lo que ellos sabían, tenían razón,
pero como no sabían lo demás, pues se estaban equivocando con su diagnóstico sobre la forma de este animalito. Ahora que ya tienes claro el cuento y lo que significa, vamos a pasar al ejercicio 2. En este te vamos a pedir que dibujes una imagen representativa del cuento. Debes pintarla y compartirla con tu familia. En el ejercicio 3 vas a identificar una situación similar a la historia del cuento, una de las situaciones que se cumplen en el cuento entre las alternativas que te propongo a continuación. Aquí hay 4 alternativas, de las cuales 2 son correctas, pero te pido que únicamente marques una. El último ejercicio que vas a hacer consiste en que escribas en una hoja por lo menos 3 líneas, es decir, algo súper breve, sobre una anécdota en la cual hayas tenido la oportunidad de expresarte con comunicación asertiva. Aquí te dejo un breve ejemplo para que tengas una idea de cómo lo puedes hacer. ¿Sobre qué aprendimos hoy? Aprendimos más que nada sobre la asertividad en la comunicación. ¿Qué es la comunicación asertiva? Pues bien, es ser firmes y claros en nuestras afirmaciones, sean orales o escritas. Lo que vamos a decir, lo vamos a decir de forma clara, concisa, decididos, eso sí, sin agredir ni ofender a los demás. Aprendimos también que esa es la mejor receta para tener una buena salud mental y física. También debemos recordar que nuestros derechos terminan donde inician los de los demás. Es decir, siempre vamos a defender nuestros derechos con firmeza y educación, pero nunca debemos pisotear los derechos de los demás. Recordemos que también las personas, los que nos rodean, tienen derechos y hay que respetarlos, así como deseamos que los nuestros también sean respetados. Recordamos que no lo sabemos todo, sabemos solamente una pequeña parte, de hecho ni siquiera nuestros padres a veces lo saben todo respecto a nosotros, no saben lo que sentimos y por eso es necesario que les digamos lo que sentimos o lo que estamos pasando. Por ese mismo hecho es que no podemos juzgar a los demás o tratar mal a los demás por algo que simplemente creemos, ¿no? Entonces no debemos asumir las cosas, sino más bien estar abiertos en cuanto a oír, ver y escuchar antes de sacar un juicio respecto a algo. Recuerda el cuadrito que te puse, que qué es lo que uno quiere y qué es lo que quieren los demás. La asertividad es el equilibrio de ambas cosas. Bien, ¿qué debes guardar en tu portafolio? Pues los ejercicios que desarrollaste, sean en hojas recicladas grapadas o en un... Aquí te dejo un breve ejemplo de cómo puedes organizar tu información. Con esto estamos listos para empezar a trabajar. Manos a la obra.